quiero contarles un poquito del porqué de esta temática. Nosotros, en realidad, si ustedes miran en muchos perfiles de egresados, de estudiantes de distintos tipos de escuela en nuestro país, en toda Latinoamérica, siempre hay una parte del perfil que dice lograr estudiantes autónomos, ¿no? Y siempre a mí me volvía la misma pregunta: ¿cuándo y dónde formamos en autonomía? ¿No? Porque no es que debería haber una materia que se llame autonomía, ni hay un espacio en particular. Entonces siempre la pregunta es: ¿cuál es la contribución que yo hago en mi grado, en mi año, en mi sala, para el desarrollo de la autonomía? ¿Pero qué significa la autonomía? Porque uno, mira, que lo tiene muy asociado, sobre todo en el nivel inicial, ¿no? Donde uno reconoce rápidamente la autonomía cuando se desplaza solo, cuando va solo a buscar el material. Pero nosotros estamos en la escuela también hablando de la autonomía cognitiva, no solamente de la posibilidad de desplazarse, la posibilidad de tomar decisiones, la posibilidad de decidir, planificar, pensar, anticipar. Bueno. Entonces, pensamos cómo esa autonomía podemos llevarla al aula, desde dónde la podemos pensar. Entonces, te pido la siguiente, perdón que voy a usar un dedo que no es el propio. Voy a tratar de articular estas 4 ideas, miren, para que nosotros pensemos en estudiantes autónomos. Significa que tenemos que darle lugar al estudiante en términos de ser un protagonista de su proceso de aprendizaje. Y ustedes saben que ser protagonista es mucho más que ser activo. Yo digo, como ejemplo, cuando uno le propone a un estudiante una actividad, el estudiante la resuelve y es activo, pero de ninguna manera significa necesariamente que es protagonista, ¿no? Protagonista es un estudiante que trae una idea, que trae un interés, lo manifiesta, lo expresa y trae un material, trae una sugerencia, trae una pregunta, o sea que va un poquito más allá de simplemente responder a una actividad. Entonces, cuando uno piensa en un estudiante autónomo, piensa en un estudiante, en la idea de un estudiante protagonista. Para llegar a la autonomía, que es el horizonte, nosotros hablamos de estudiantes protagonistas, de estudiantes que desarrollen sus habilidades de aprender a aprender, que son esas habilidades llamadas metacognitivas, ¿sí? Y esas habilidades metacognitivas, ese aprender a aprender, tiene un propósito que es lograr lo que los especialistas en este campo llaman la autorregulación de los aprendizajes. ¿Qué sería un ejemplo de autorregulación? Por ejemplo, cuando un estudiante lee un texto, por ejemplo, está leyendo un texto y no lo comprende, se da cuenta que no lo entiende y decide volverlo a leer. ¿Está bien? Ese es un ejemplo de autorregulación. Nosotros estamos, les diría, lejos todavía de lograr estos procesos de autorregulación por muchos motivos. Algunos de ellos tienen que ver con que somos muy mameras y paperos, ¿no? Generamos muchas veces niños muy dependientes. Yo les enseño puedo, y muchas veces soltamos poco para que ese estudiante, en lugar de estar esperando que venga la maestra o la profesora y le diga tenés que volver a leer el texto, tome la decisión de volver a leerlo porque se da cuenta que no lo entiende. Este sería un ejemplo, digamos, de regulación. Entonces, vamos a ir como recorriendo estos temas en algunos puntos, digamos, conceptualmente, para explicar el sentido del porqué, y en otros les voy a dar ejemplos de instrumentos que podemos usar para que esto suceda. Si en el recorrido alguien quiere preguntar algo antes de que lleguemos al final, por supuesto, somos un número accesible, podemos dialogar en momentos. Habrán leído alguna vez, pero se los voy a leer, de Cortázar, Instrucciones para subir una escalera, ¿sí? Si alguien lo leyó hace mucho y
y no se acuerda, dice, para subir una escalera se comienza por levantar esa parte del cuerpo situada a la derecha abajo, envuelta casi siempre en cuero o gamuza y que, salvo excepciones, cabe exactamente en un escalón. Puesta en el primer peldaño dicha parte, que para abreviar llamaremos pie, se recoge la parte equivalente de la izquierda, también llamada pie, que no ha de confundirse con el pie antecitado. Y llevándola a la altura del pie se hace seguir hasta colocarla en el segundo peldaño, con lo cual en este descansará el pie y en el primero descansará el pie. Los primeros peldaños son siempre los más difíciles, hasta adquirir la coordinación necesaria. La coincidencia de nombre entre el pie y el pie hace difícil la explicación. Cuídense especialmente, dice, de no levantar al mismo tiempo el pie y el pie. Llegado de esta forma al segundo peldaño, basta repetir alternadamente los movimientos hasta encontrarse con el final de la escalera. Se sale de ella fácilmente, con un ligero golpe de talón que la fija en su sitio, del que no se moverá hasta el momento del descenso. Esto es textual de Cortázar, con instrucciones para subir una escalera. Y cuando yo lo releí, después de haberlo leído en la escuela secundaria, yo no leía Cortázar hace muchos años en la escuela secundaria, inmediatamente me vino a la mente esa idea de esas habilidades de aprender a aprender, ¿no? Que algunas tienen que ver con procedimientos, otras no, otras tienen que ver con esa posibilidad de pensar en lo que estoy haciendo, pero las de procedimiento tienen que ver con esas que enseñamos para que después se automaticen, ¿no? Imagínense si uno hiciera este ejercicio de pensar cada vez que sube una escalera. Estaríamos complicados, para decirlo sencillamente. Entonces, esta idea de pensar en los procedimientos, y fíjense que no es fácil de explicar. Vieron que dice, juega con la idea, primero un pie, pero que ese pie no es el pie. Bueno, muchas veces pídanle a algún hombre que use corbata que le explique cómo se hace el nudo de la corbata, ¿no? Y es re fácil, te dicen así, 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 y no sucede. Entonces uno dice, bueno, hoy qué haríamos, buscaríamos un tutorial, claramente, pero bueno, Cortázar no tenía esa opción de tutoriales, así que escribía este texto. Esta autonomía no viene dada, no se va a generar espontáneamente por crecer, por ser más grande, por tener más edad, sino que nosotros tenemos que favorecer ese desarrollo con distintas estrategias, con distintas opciones de instrumentos o herramientas y sobre todo con un trabajo sistemático. Es decir, si yo voy a dedicar un tiempo de mis clases al desarrollo de como objetivo final la autonomía, pero el desarrollo de estas prácticas del aprender a aprender, de estas habilidades metacognitivas, van a generar impacto si yo las voy a usar sistemáticamente. ¿Está bien? Si yo hago 2 ejercicios en el año sobre esto, no va a generar ningún impacto en el aprendizaje de los estudiantes. Seguimos. Sí. ¿Cuándo entonces nosotros decimos en el campo pedagógico, ¿no?, que educamos en la autonomía? Si les damos oportunidad, si les damos propuestas a los estudiantes para que tomen decisiones acerca de su aprendizaje. ¿Qué significa tomar decisiones acerca de su aprendizaje? Bueno, que puedan tomar decisiones de planificación, de organización, de búsqueda de recursos, de modos de agrupamiento, es decir, que todas esas decisiones que muchas veces nosotros se las damos absolutamente organizadas, pautadas, estructuradas, tengan ellos la posibilidad de tomar esas decisiones, de monitorear las decisiones que tomaron, de darse cuenta si tienen que cambiar alguna estrategia. Por supuesto, además de ir reconociendo fortalezas y debilidades como estudiantes que tienen. Todo ese proceso nosotros lo generamos cuando les ofrecemos oportunidad de que pongan en juego
esta toma de decisiones acerca, más que del qué, acerca del cómo están aprendiendo. ¿Sí? Vamos una más. Esto lo recogimos de un aula de secundaria, donde el texto de la profesora decía: les propongo que lean este texto y comparen los argumentos que plantean los diferentes expertos. Y allí entrevistamos a algunos estudiantes después que recibieron la consigna, y tomamos algunas de las preguntas y algunas de las reflexiones, algunas no tan simpáticas. Ahora tengo que leer todo esto, decía una de las estudiantes. ¿Por qué no lo explica ella? Y uno quiere autonomía, ¿no? Pero mejor que lo explique ella. ¿No podría ser un texto más corto? Y a mí, ¿qué me importa este tema? ¿No? Y lo recogimos porque uno podría decir, bueno, yo las dejo que hagan autónomamente, pero me piden, dale, decime. A veces les vamos a elegir y los chicos dicen, decime vos cuál, ¿no? Hay un formato que, como verán, no es que simplemente les ofrezco opciones y ya el estudiante toma las opciones y dice, yo voy a decidir por mi cuenta. Viene todo un recorrido primero, que es hacerlo vos, decime vos, mejor elegir, decime qué texto tengo que elegir, y así sucesivamente. Y esto viene de mucha práctica de mayor dependencia que de autonomía. Hay algunas investigaciones, inclusive con estudiantes más grandes, ¿no? Donde les preguntan acerca de estrategias que los docentes usan, uno diría más abiertas, como puede ser trabajar con un caso, trabajar con un proyecto, y se los evalúa con esas mismas estrategias, y los estudiantes piden que los evalúen con preguntas y respuestas tradicionales. Y frente a la pregunta ¿por qué? Porque no tengo que pensar tanto, ¿no? Y estoy hablando de estudiantes universitarios. Entonces, estas prácticas de llegar a formar estudiantes autónomos requieren un trabajo sistemático en todos los niveles de escolaridad. Por supuesto, en cada edad y en cada nivel tendrá que ver con evolutivamente qué es posible, pero tiene que ver también con el diseño pedagógico que yo hago de mis clases, ¿no? Vamos una más. También Méliès, que ustedes seguramente leyeron, que es un pedagogo que siempre tiene ideas muy lúcidas, dice: para hacerse autónomo en su comportamiento escolar, un alumno ha de disponer de puntos de apoyo. Es que nosotros no empezamos la autonomía diciendo hacer lo que quieras, cuando quieras y como quieras, de materiales, de una organización individual y colectiva del trabajo. Ha de emplear un andamio proporcionado de entrada necesariamente por el adulto, para que después uno vaya retirando esa misma imagen del andamio en la construcción, ¿no? Le vaya siendo retirado de modo razonado y negociado a medida que pueda sostenerse por cuenta propia. Esa idea de autonomía, van a ver cómo la vamos a ligar con las habilidades metacognitivas, porque para yo ceder el control a los estudiantes, necesito un estudiante con conciencia de cómo está aprendiendo, porque si no le estoy dando la tarea, arreglate, ¿no? O vení que te digo paso a paso cómo lo vamos a hacer. Entonces, sí, nada más. En el recorrido, digamos, si uno hiciera este esquema de la autonomía, diría: empiezo por algo que está totalmente a mi cargo, ¿sí? como docente. Después modelo, muestro ejemplos de cómo, ¿no? Después lo hace el alumno guiado, o sea, yo lo acompaño, voy viendo, voy monitoreando cómo hace para llegar al estudiante a cargo. Realmente hay un recorrido, hay un proceso, hay instrumentos que vamos a ir usando para que eso suceda. Pero también es interesante compartir con los estudiantes esto.
este es el modo que vamos a ir trabajando, donde inicialmente todos los andamios posibles, recursos, materiales, adultos, les voy a mostrar ejemplos de cómo, cuál es el sentido, por qué, para qué. Después van a ser ustedes y yo voy a monitorear, ¿no? Y después ustedes más a cargo. Porque esa explicitación ayuda a esa conciencia que queremos que tengan de cómo están aprendiendo, ¿no? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Hay algo que no se entienda? ¿Hay algo? ¿No? Vale. Entonces, algunas características que distintos autores, Méliès, Brunner, van planteando acerca de esa idea de estudiante autónomo, ¿no? La primera idea, que les decía hace un ratito, que participan activamente en la planificación, ¿no? En el monitoreo, cómo están avanzando. Por eso, por ejemplo, los que trabajan, los maestros y profesores que trabajan por proyectos, el proyecto es una excelente estrategia para el desarrollo de la autonomía. Si yo trabajo con proyectos que no están absolutamente digitados por mí, si yo trabajo con proyectos que construimos juntos con los estudiantes, en términos de temáticas, en términos de cómo lo van a llevar adelante, con qué recursos, cómo se van a organizar en el tiempo, en el agrupamiento y demás. Y entonces esos estudiantes, además, digamos, de esa planificación, son capaces de establecer relaciones con el contexto, con el mundo real. Es decir, no esperan nuevamente que seamos nosotros que les digamos qué tiene que ver esto que estamos aprendiendo con, por ejemplo, los problemas del mundo real. Por supuesto, reflexionan sobre cómo están aprendiendo, opinan, tienen ideas, traen sugerencias, ¿no? Se formulan preguntas. Esta característica del estudiante más protagonista es el tipo de estudiante autónomo que nosotros describiríamos cuando un estudiante egresa de un nivel de escolaridad, y podríamos decir que es autónomo porque hace algunas de estas cosas que estamos planteando allí. Fíjense, Méliès, ahí lo tienen, a este bello pensador, ¿no? Él dice, un estudiante protagonista, fíjense, observa, experimenta, imagina, discute, comparte, critica sus propios argumentos y los de otras personas, verifica las afirmaciones de conocimiento, construye teorías, explicaciones, capaz de escuchar atentamente y ofrecer respuestas reflexivas, consciente de sus propios valores y de los beneficios, o sea, los aportes que él hace también a su comunidad. Así es como Méliès define un estudiante protagonista con miras y con expectativa de que ese estudiante se convierta en un estudiante autónomo. Y en este recorrido hay tres procesos desde el punto de vista cognitivo que se ponen en juego. Es el proceso. El primero se los contaba al principio, de autorregulación, de darme cuenta cuando el camino que elegí, por ejemplo, para resolver el problema no me está funcionando y tengo que elegir otro, ¿no? Ese sería el ejemplo de autorregulación. Pero el segundo fenómeno es el de corregulación. Quiere decir que yo aprendo a autorregularme no sola, aprendo a autorregularme cuando trabajo con otros. Por eso es tan importante el aprendizaje colaborativo, ¿entiendes? No solamente porque es bueno colaborar con otros, sino porque ese proceso de trabajar con otros también me ayuda a mí a autorregularme. Por ejemplo, yo estoy trabajando con Vanessa y yo le cuento cómo estoy resolviendo un problema y Vanessa me cuenta cómo ella lo está resolviendo. Y yo, si vengo en este recorrido, digo, uy, yo no hice ese paso, por ejemplo, o yo no lo miré desde esa perspectiva, y entonces esa corregulación vuelve sobre mí, ¿se entiende? Entonces yo me vuelvo a pensar cómo estoy haciendo, cómo estoy resolviendo yo el problema. Y el tercer fenómeno
que es lo que también los especialistas llaman regulación socialmente compartida, donde no es solamente con los otros sujetos, también un material me ayuda a autorregular. Cuando leo un texto y me doy cuenta que lo que estaba haciendo no estaba bien, cuando miro un video y me doy cuenta, ¿se entiende? O sea, no es solamente el trabajar con los otros colaborativamente, sino tener diversidad de recursos. Por eso también es muy importante que cuando planifiquemos nuestras clases y nuestras propuestas de enseñanza, tengan diversidad de recursos. No es simplemente para que no se aburran, no se diviertan, porque hay algo en la construcción de la autorregulación que viene de la mano de los otros colegas, compañeros, pares, pero también de los materiales, de los recursos, en términos de autorregulación. Esto es difícil conceptualmente, pero pueden ver cómo con los ejemplos y los instrumentos vamos a ir favoreciendo. Entonces, para favorecer el desarrollo de estas prácticas del aprender a aprender, primero tengo que enseñar su sentido. ¿Para qué sirven? ¿Por qué vamos a trabajar con estas prácticas? ¿Cuál es el sentido que tienen? Que ustedes aprendan a darse cuenta, que aprendan a trabajar con otros, que aprendan a monitorear su propio recorrido y aprendizaje. Enseñar cuándo y cómo se usa. Y siempre es bueno mostrarlo en el ejemplo, ¿no? Yo les cuento, ¿qué les conté yo al inicio de la charla que podría ser un ejemplo de metacognición? ¿Qué les conté yo? Cuando el estudiante vuelve a leer. ¿Y qué les conté yo de un ejemplo mío? Del texto de Cortázar, ¿no? Cuando volví a leer el cuento de Cortázar, yo hice una relación. Ahí el concepto de regulación mediada, no por Cortázar en su momento, pero por el texto. Se entiende que funcionó como un recurso, como un material que me hizo a mí hacer una conexión entre ese relato de Cortázar y el proceso de desarrollar el aprender a aprender. Por supuesto, practicar esas habilidades del aprender a aprender y lograr permitir a partir del tiempo y del espacio que los estudiantes puedan poner en palabras esto que hicieron, ¿no? Un ejemplo que después les voy a mostrar, pero para que ya vean, hay una pregunta, que es una pregunta muy importante en términos de favorecer esto, que es ¿cómo te diste cuenta? La pregunta ¿cómo te diste cuenta? Por supuesto puede tener que ver con el contenido, ¿no? ¿Cómo te diste cuenta que esta fue la causa de...? Pero en términos de metacognición, ¿cómo te diste cuenta, por ejemplo, que este es un problema de suma? ¿Cómo te diste cuenta que el perro estaba enojado? Porque el texto no lo dice. ¿Entiendes? La pregunta de cómo te diste cuenta, o cómo te das cuenta, es una pregunta clave en el desarrollo de esta conciencia de darme cuenta cómo estoy aprendiendo. Vamos. Sí, eso es una etapa, ¿no? Es una etapa así. Bueno, entonces, ¿cómo definimos de alguna manera la metacognición? De las primeras definiciones de Ayn Rand decía es la conciencia y el control deliberado de mis propios procesos cognitivos. Esa es la primera definición, digamos, que se encuentra en el campo. Si avanzamos y miramos hoy, los distintos autores dicen la capacidad que tenemos de autorregular nuestro propio proceso de aprendizaje, planificar nuestras estrategias, monitorear para ver cómo van, explicarlas con tus propias palabras, muy importante, es contame cómo te diste cuenta que era un problema de suma, con tus propias palabras. Contame cómo te diste cuenta o cómo hiciste para llegar a comprender este texto, a resolver este caso, ¿sí? Explicarlo con tus propias palabras. Hoy les podríamos pedir que graben un tutorial para explicarle a otro,
Y esa es como una segunda parte muy importante de una consigna metacognitiva. Como te diste cuenta, explícaselo a alguien que no vino hoy a clase. Y entonces ahí otra vez aparece esa idea de tener que pensar en cómo lo hice, qué recorrido hice, qué camino. ¿Vieron en matemática cuando le dicen escribí el razonamiento de cómo resolviste este problema? Bueno, eso no solo para matemáticas, sino en todas las áreas disciplinares podemos trabajar con ese tipo de preguntas. Avanzamos una más. En el recorrido de entender muchas veces algunas dificultades que tienen los estudiantes en el aprendizaje, y me estoy refiriendo a dificultades que tienen que ver con las estrategias de aprendizaje, ¿no? Fíjense, estas distinciones que muchas veces nos ayudan a nosotros, pero también las compartimos con los chicos. Obviamente necesitamos, si es con más pequeños, cambiar el lenguaje, pero para que vean que queremos que también ellos se den cuenta y no solo nosotros. Fíjense, lo que se llama dificultad declarativa en el uso de estrategias tiene que ver fundamentalmente cuando el estudiante no entiende lo que hay que hacer, no es que no sabe hacerlo, no entendió la consigna, por ejemplo, ¿sí? Entonces, una estrategia nuestra tiene que ver con cómo hacerle entender la consigna, ¿no? No con ni cómo la va a resolver, ni qué recursos necesita, sino entender mejor la consigna. Pero ¿qué pasa muy a menudo? El estudiante avanza con una tarea y no entendió la consigna, ¿no? Entonces, a esa se le llama dificultad declarativa y bastaría con ayudarle a entender lo que tiene que hacer la consigna. Las dificultades técnicas es entendió la consigna, pero no sabe cómo. Y entonces son otras las estrategias que yo tengo que proponer. El tercer tipo de dificultad, llamada efectivamente estratégicas, no entiende, por ejemplo, no entiende por qué lo hace, ¿sí? Porque hasta ahora puede ser que ya entendió, que ya le dijimos cómo hacerlo, pero no entiende para qué, no encuentra sentido. Y este es otro nivel, otro tipo de dificultad estratégica. No planifica lo que va a hacer, no se da cuenta de los errores que va cometiendo o de las dificultades que va encontrando en lo que va aprendiendo y tampoco evalúa el resultado de lo que hace, ¿no? Entonces hay algo en orientarlo para qué está haciendo lo que está haciendo, cuál es el sentido, en qué lo va a ayudar a aprender mejor. Y después, ya de lo más avanzado, es dificultades de transferencia, ¿no? Mira, uno dice, pero yo te expliqué, trabajamos un montón con la lectura de este texto, pero cuando va a leer un nuevo texto no usa nada de esas estrategias con un nuevo texto. Y eso es un problema de transferencia, no es que no entendió, no es que no sabe cómo, sino no lo puede transferir. O no se las apropió, ¿no? Bueno, es que parte de la apropiación lo ayudaría, la apropiación consciente, porque yo a veces me apropio de algo, no me di cuenta que me apropié de algo, como no sé que me lo apropie, debería además ir acompañada de esa conciencia. Explicar, decirlo con tus palabras, ¿no? Si lo tuvieras que volver a hacer, ¿qué harías diferente? Todo eso, que ahora les voy a mostrar ejemplos, tiene que ver con esa conciencia y esa apropiación. Claramente, muy bien. Algunos estudiantes, y esto digo en esta línea de hacer consciente el aprendizaje, los estudiantes tienen diferentes, digamos, son diferentes en muchas cuestiones, pero también son diferentes en cómo se conocen o no como estudiantes, ¿no? Algunos, por ejemplo, saben muy bien cuándo saben y cuándo no saben, ¿no? Otros no. Sí. Algunos, por supuesto, grises en el medio. Pero fíjense, hay estudiantes que tienen muy simplificado la idea de aprender. Piensan que con estudiar
que eso es aprendizaje. Y si yo pienso que eso es aprendizaje, voy a prepararme para aprender estudiando de memoria, para tomar un ejemplo. Si yo pienso que el aprendizaje es más complejo, que el aprendizaje requiere de otros recursos, de otras estrategias, por ejemplo, seguramente voy a tener que apropiarme, seguramente voy a tener que darme cuenta cómo aprendo. Y es interesante, pregúntenle a los chicos acerca de qué piensan que es aprender. Y van a encontrar respuestas muy interesantes, lo mismo que preguntarle qué es pensar. Nosotros hicimos en un 6º grado, hace un par de años, antes de la pandemia, les preguntamos a los chicos de 6º grado de varias escuelas qué es pensar, cuándo pensás en la escuela. Y entonces tenemos uno grabado, muy simpática, una chica dice, bueno, pensar es así, es cuando la maestra te pregunta algo y vos no sabés, tu cabeza empieza a buscar, hasta que encuentras la respuesta. ¿No? Pero es fantástico, porque pensar para ella es recuperar información de memoria. Y nosotros decimos, eso no es pensar. Y la maestra convencida de que les enseñaba a pensar. ¿No? Y es interesante porque la definición de pensar, en la medida que, digo, no hablamos de ello, ¿no? Bueno, después le preguntábamos en qué momento de la escuela pensás, entonces algunos decían en el recreo. Ah, bueno, uno querría que piense dentro del aula, en el recreo. Y otros decían, piensa cuando la maestra, cuando hacen algo mal, cuando se portaron mal. Claro, vieron que hoy el pediatra sugiere que cuando los chicos no se hacen un berrinche, que yo les mandate a tu cuarto a pensar. Como castigo. Y nosotros queremos que vengan a la escuela felices a pensar, ¿no? Bueno, entonces, cuando esta concepción, obviamente implícita en los chicos o los adolescentes, es que aprender es repetir, bueno, claramente no vamos a llegar a la autonomía desde ese lugar, ¿se entiende? Entonces es muy importante visibilizar esto. Y hay muchísimas maneras, bueno, miren, solamente, por ejemplo, evocar las historietas de Mafalda, ¿no? Con Manolito diciendo algunas cosas que de verdad nos hacen pensar un montón acerca de lo que es pensar, lo que es estudiar. Libertad, cuando la maestra le dice que marca el río Neuquén, Libertad le dice, no me acuerdo, pero tengo en mi casa unas revistas con fotos, mañana se las puedo traer. La maestra dice, no, me tenés que señalar dónde está el río Neuquén, ¿no? Y ella diría, está haciendo un acto reflexivo maravilloso que es buscar información, asociar que en su casa tiene revistas con fotos y la maestra dice, señalame dónde está el río Neuquén. Y ella se va a sentar y le dice, gracias, me encanta charlar con usted, señorita, pero la mandó igual a sentarse hasta que traiga ubicado donde está el avancemos una más. Bueno, algunos ejemplos que les quiero ir mostrando para que podamos ir pensando. Esta es una escalera de metacognición intervenida, como podrán ver, con cuatro preguntas que tienen que ver. La primera, ¿qué tipo de pensamiento usaste? ¿No? Y si uno trabaja con los chicos con esas listas de habilidades de pensamiento, Perkins habla del lenguaje del pensamiento, ¿no? Que cuando los chicos están hablando, uno empieza a usar con ellos palabras del pensamiento. Por ejemplo, no es lo mismo decir opino, que decir me parece, que decir creo, que decir estoy segura, que decir es una hipótesis, ¿no? Y entonces la invitación es que ir, por ejemplo, a la escuela primaria, ir pegando estas palabras en la pared, que digan opino, entonces cuando alguien habla, preguntarle, ¿estás opinando? ¿O estás repitiendo? ¿O estás contando un deseo? ¿O estás expresando una hipótesis? ¿Entiendes? Como ir ajustando en lo que se llama el lenguaje del pensamiento. El segundo escalón es cómo
cómo lo has realizado, ¿no? Cómo llevaste adelante ese tipo de pensamiento, para qué te ha servido o te sirve y en qué o cómo podrías aplicarlo. Todos los ejemplos que yo les voy a mostrar se pueden reformular, se pueden agregar pasos, se pueden cambiar las palabras, se puede hacer de dos herramientas una, ¿está bien? Solamente para que vean distintos ejemplos. Una más. Estoy salteando. Ahí. Fíjense, este es otro instrumento, algunas pistas yo ya les adelanté. ¿Cómo te das cuenta si comprendes este texto? En la primera no tengo mucha certeza de que está teniendo conciencia metacognitiva, porque puede contestar cualquier cosa. ¿Ustedes qué contestarían a cómo te das cuenta si comprendes el texto? Porque lo leí. Porque lo entendí. Entiendo las palabras, pero no. Eso, hasta ahí, cero conciencia metacognitiva. Si lo puedes contar a alguien. Si se lo puedes contar a alguien. Bueno, ahí sí, ahí cambiamos de pregunta. Entonces, la segunda pregunta, ¿cómo podéis mostrarme, ¿no? O contarme? Si quiere participar, con todo gusto. Si pudieras volver a hacer esta tarea, por ejemplo, ¿qué harías distinto? ¿O cómo se lo explicarías a otro? Y ahí estamos avanzando en la conciencia metacognitiva. ¿Está bien? Uno más. Esta es otra herramienta que se llama escalera de metacognición, que ustedes verán que tiene tres momentos. Un primer momento que se propone antes de empezar a trabajar, por ejemplo, con un proyecto, con una unidad didáctica, con una secuencia, en la mitad y al final. Entonces, antes de empezar, por ejemplo, ¿qué capacidad tengo que poner en juego acá? Para este proyecto que vamos a comenzar a trabajar y que la maestra o el profesor ha compartido cuáles son los objetivos de aprendizaje, cuál es el sentido de lo que van a hacer, etc., yo tendría que contestar individualmente qué aprendizaje, qué habilidad, qué capacidad tengo que lograr con mis propias palabras. Anticipar qué me puede resultar difícil. Anticipar no quiere decir que va a suceder. Tercero, preguntarme qué materiales, recursos necesito para hacerlo. Preguntarme si necesito alguna ayuda. Ustedes podrían sumar otras preguntas. La idea es que todo esto el estudiante lo pueda responder antes de empezar a desarrollar o trabajar sobre ese proyecto. En la mitad, fíjense, pregunta, ¿cómo estoy avanzando? ¿Qué estoy resolviendo bien? ¿Qué dificultades encuentro? ¿Qué necesito para seguir avanzando? Y eso nuevamente es objeto de conversación. Y después al final, ¿cómo aprendí? ¿Qué me resultó más difícil o más fácil? ¿Cómo puedo avanzar en esta competencia o capacidad? Agregarle, quitarle, cambiarle todas las preguntas que ustedes quieran. Pero el estudiante tiene las tres columnas para poder ver. Tiene la primera columna que trabajó en el antes, tiene la segunda columna que cuando va a responder a la segunda columna va a leer escribió en la primera, obviamente al final. El uso de estos instrumentos son individuales, pero siempre hacemos encuentros que pueden ser con el grupo entero o juntarlos en pequeños grupos para que conversen alrededor del uso, digamos, de estos instrumentos. Un cuestionario. ¿Qué aprendí en este proyecto? ¿Qué creo que puedo hacer ahora con lo que aprendí? Porque lo que aprendí te dicen, aprendí sobre el agua y se acabó. ¿Qué creo que puedo hacer ahora? ¿Qué conceptos pienso que todavía tengo confusos o no muy claros? ¿Qué puedo utilizar? ¿Qué de esto que aprendí voy a poder utilizar en el próximo proyecto, en el próximo unidad? Todos estos ejemplos, cuando se hacen por primera vez, las respuestas son superficiales y las respuestas, como un profesor le dice, los estudiantes mienten cuando responden estas preguntas. ¿Está bien? Bueno, no es que mienten, pero como
todo esto siempre está asociado con la nota. Entonces ¿quién va a querer contestar? Me resultó difícil, no entiendo todavía lo que es la metacognición. Si supone que todo esto va con calificación. Entonces, mucha paciencia, porque las primeras veces las respuestas no tienen nada que ver con lo que uno espera en términos de desarrollo de esa conciencia, ¿no? Contestan lo que se supone que queremos oír, contestan pensando que me suben puntos y luego se contestan, ¿no? Entonces lleva tiempo, por eso les decía que son prácticas que hay que sostenerlas en el tiempo y que hay que dedicarle un tiempo para enseñar. Y obviamente eso significa que hay algunos temas que no se van a enseñar. Hoy no entra todo en un año escolar. Avanzamos una más. Este es otro ejemplo chiquitito. Van a ver que de distintos tipos, algunos son más para chicos más chicos, otros para más grandes. ¿Qué sé sobre el tema? Vamos a iniciar. ¿Qué me gustaría saber? ¿Cómo voy a aprenderlo? Esas tres son del principio, y cuando terminamos ese proyecto, esa unidad, viene el que aprendí, que por supuesto puede venir también al interior con otras preguntas, ¿sí? Uno parecido, esto con palabras de los chicos, ¿sí? No tengo idea, ¿no? Cuando empezamos un tema de esto, no tengo idea. Escuché algo, sé mucho sobre el tema, soy experto en el tema. Y entonces uno, si toma esas categorías, puede poner preguntas adentro de cada una de esas columnas para poder trabajar sobre estas cuestiones. Este es otro, les mostré una al principio de respuesta de los estudiantes. La profe nos pidió un trabajo sobre la contaminación sonora en nuestra ciudad. Y algunas de las preguntas que tomamos de los chicos: ¿por dónde empiezo? ¿Dónde busco información? ¿Qué tengo que entregar? ¿Cuánto tiempo tengo? Todas preguntas que no tienen que ver con la pregunta esencial, que es ¿cuál es el problema que tiene que abordar? Fíjense que no hay preguntas acerca de cuál es el problema de la pregunta. ¿Para cuándo? Por supuesto aparecían todas las de calificación, si llevan nota, todas esas, pero las preguntas del estudiante tienen que ver con el formato y no tienen que ver con el contenido abordado desde una pregunta-problema, porque si yo digo contaminación sonora, dije el tema, pero la pregunta es ¿cuál es el problema que vamos a abordar? Y entonces, si no trabajamos desde la perspectiva, digamos, de partir de un problema, partir de una pregunta potente y demás, es muy difícil asociar eso a las propuestas de metacognición. ¿Entienden? Porque yo no quiero desarrollar habilidades metacognitivas si el estudiante lo único que hace es estudiar de memoria o repetir información de un texto, porque no tengo mucho para indagar más que técnicas, o sea, mnemotécnicas para aprenderme de memoria algo, como bueno, digo, el verbo empieza con A y el sustantivo con B y me aprendo una regla mnemotécnica. Entonces yo puedo trabajar con habilidades metacognitivas cuando trabajo por proyectos, con casos, con preguntas potentes. Y entonces juego con las dos cuestiones. Abordamos algo en profundidad, de interés, desafiante para los estudiantes, pero además quiero que aprendan a aprender, ¿no? En ese recorrido que están haciendo. También sumamos como ayuda para desarrollar estas habilidades metacognitivas las rutinas de pensamiento. Así como les decía antes, el lenguaje del pensamiento, también tenemos las rutinas de pensamiento. Las rutinas están, no hay que inventarlas, en la web tienen acceso libre si ustedes ponen hacer visible el aprendizaje, les van a aparecer las rutinas de pensamiento que David Perkins y varios autores de la misma línea han producido, han trabajado. También Paidó tiene un libro que se llama Hacer visible el aprendizaje, y tienen un montón de rutinas
con sus ejemplos, ¿no? Yo les voy a mostrar un par que tiene que ver con el desarrollo cognitivo, ¿no? Aprender a comparar, por ejemplo. ¿Qué sería el metacognitivo de aprender a comparar? Contame cómo haces cuando tenés que comparar, agarras comparar. ¿Qué haces? Y bueno, hago un cuadro de una entrada, busco criterios, primero digo comida, entonces pienso en la comida para el perro, ¿se entiende? Lo cognitivo y lo metacognitivo, ¿no? Las dos cuestiones van juntas. Entonces, ejemplo de rutina de pensamiento. Cada vez que voy a trabajar con una fotografía, con una pintura, con una imagen, trabajamos con esta pregunta. ¿Qué ves? ¿Qué te parece que está ocurriendo? ¿Qué te hace decir eso? Ese es un ejemplo de las rutinas de pensamiento de las que les estoy hablando. Cada vez que abrimos un proyecto, una unidad, empiezo con una fotografía y trabajamos con esta rutina, ¿sí? Que también siempre se le pueden agregar preguntas. ¿Por qué? Porque ¿qué ves? Voy a intentar que describan, ¿sí? Cuando pregunto ¿qué te parece? No están describiendo, ¿qué estamos haciendo? Opinión, deducción, hipótesis, ¿sí? ¿Qué te hace decir eso? Entonces ahí puedo argumentar exactamente. También estamos poniendo en juego habilidades cognitivas. Muy bien. Una más. Fíjense, esta es otra rutina. En una escala de 1 a 10, ¿cuánto aprendiste hoy? 8, 9. En realidad, nada, no dice nada ese dato. Pero después le pregunto, ¿qué estrategia de pensamiento usaste para aprender hoy? ¿Cuál usaste? Identifica la comparación, la descripción, ¿cuál? Porque estamos enseñándole a usar ese lenguaje también. ¿Qué me resultó más difícil de aprender? ¿Y por qué? ¿Qué me resultó más fácil? Todo lo que ustedes quieran cambiar y sumar. La última que les muestro, fíjense, esta se llama rutina puente 3-2-1, es, le pedimos que diga de todo lo que aprendimos hoy 3 palabras, 2 preguntas y una imagen, por ejemplo, ¿no? Cuando vamos a iniciar. Si yo les dijera ahora que vamos a empezar a hablar de autonomía, ¿cuáles serían 3 palabras que dirían? Rápido, así. Aprendizaje, autorregulación, planificación. 2 preguntas. ¿Cómo hago? ¿Cuándo querés que haga? Con todo lo que hay que hacer en el aula. ¿Cómo hago? ¿Cómo hace? Porque si quiero que una persona sea autónoma, ¿por qué lo tengo que hacer yo? No, sí, ¿cómo hago para que me Totalmente. Una imagen. ¿Qué imagen elegiría? Un chico en bicicleta sin rodillas. Claro, bueno. Eso al inicio. Y recién ahora vamos a abordar el tema. Cuando terminamos el tema, volvemos. ¿Cuáles serían ahora las 3 palabras después que terminó la unidad del proyecto? ¿Serían las mismas? Tal vez sí, tal vez no. Porque sí, porque no mantener las palabras. Las 2 preguntas, ¿serían las mismas? Tal vez sí, tal vez no. Si son las mismas, desconfío. No, digo, ¿por qué son las mismas? Nada sucedió entre ellos, ¿no? Y una imagen. Y digo, era con rueditas, ahora sin rueditas, era un edificio con andamio en la mitad de la construcción, ahora el edificio está terminado. ¿Se entiende? Que las rutinas me ayudan a entender a mí, maestra, docente, cómo están pensando, qué es lo que están pensando. No solo del contenido, sino de cómo están pensando, cómo están desarrollando esas habilidades metacognitivas. Que también es una habilidad metacognitiva del docente, ¿no? Porque... Totalmente. Por eso les decía que también es bueno modelar. Entonces yo les muestro
cómo yo, supongamos que estoy enseñando algunas rutinas, empiezo yo. ¿Qué ves en esta imagen? Y yo veo 2 sillas marrones. ¿Qué te hace decir eso? O sea, empiezo modelando, primero para ellos, pero además este ejercicio metacognitivo también es para mí. ¿Cómo me doy cuenta yo si lo que estoy explicando se entiende? Esa es una pregunta que la tenemos. Yo ahora estoy hablando y les estoy mirando las caras y me estoy preguntando si me están entendiendo, si se están aburriendo, si les parece que esto es de otro planeta, si les parece que lo puedo usar en el aula. Uno hace. El tema es que no es visible, no siempre es visible. Entonces, sí. Esto tiene que estar pensado al momento de planificar. Absolutamente. Miren, lo que no se pone en la planificación no sucede, ¿no? En el sentido del tiempo, fundamentalmente. Yo, si no pongo que voy a usar, por ejemplo, una rutina que me va a llevar 15 minutos al inicio de la clase, para dar un ejemplo, o voy a usar cualquiera de los instrumentos de cómo te das cuenta y demás, lo tengo que poner como un poco en la planificación, que van a usar mapas, que vamos a ir a la biblioteca, que vamos a invitar a alguien para que los chicos se entrevisten, porque si no, no sucede. Y ese es uno de los problemas que tenemos con esto. Por eso tenemos una deuda con nuestros estudiantes en términos de la autonomía. En todos los niveles de escolaridad. Yo trabajé con, no sé si ustedes son los mismos o no, pero yo trabajo el tema de evaluación, vinculado también a la autonomía en términos de autoevaluación de los estudiantes. Una de las cosas, un ejemplo que a mí me sigue llamando la atención, después de muchísimos años, el mismo ejemplo, cuando llega el momento en la universidad del examen parcial, por ejemplo, y los estudiantes te preguntan, profe, ¿este texto entra en el parcial? Y eso, más allá de la cuestión de la evaluación, es un ejemplo de absoluta dependencia. ¿Por qué alguien de 20 años, de 18, de 22, tendría que preguntarme a mí, ¿por qué profesor? Si el texto entra y si le digo que no, no lo lee, y si le digo que sí, lo lee. Entonces, estamos generando altísimo nivel de dependencia. Y lo veo, uno diría, bueno, un nene de 3 que pregunte eso estaría maravilloso, pero un señor o señorita de 20 ya no debería preguntar eso. Y uno diría, bueno, pero esto tiene que ver con la evaluación, que entonces, sí, tiene que ver con la evaluación, pero también tiene que ver con 0 grado de autonomía. Claro, empezás un tema, si tomás pruebas, te presto atención. Bueno, pero ahí yo le sumaría a la cuestión de la autonomía la propuesta pedagógica. ¿Está bien? Ahí yo entraría primero para discutir qué te estoy proponiendo. Porque supongamos que te digo que voy a tomar prueba de eso no te va a cambiar el sentido de la propuesta. Porque si la propuesta es interesante, tal vez pregunten menos. No es que van a dejar de preguntar porque todavía el sistema de evaluación está muy instalado. Pero cuando la propuesta es un poco más interesante, no sucede tan fuertemente esto. Decime y te presto atención. Igual prestar atención, saben que con eso no hacemos nada. Igual pienso los textos, vamos a hablar que la autonomía también, en el caso de los exámenes, te da la calculación optativa y casi nada. Solamente que realmente sea autónomo, ahí a ver de qué me puedo
perfectamente. Pero fíjense que hay un circuito vicioso, porque si uno no pone suficiente bibliografía, te dicen que pobre tu programa. Pero vos pones la bibliografía y nadie la lee, la bibliografía, nadie la lee. Pero hay un supuesto que tiene que estar y que se supone que hay que leerlo. Pero la verdad es que no sucede. Entonces uno diría, ¿cómo hacemos si queremos que lean más? Bueno, busquemos que el estudiante haga su trabajo sobre un tema que le interese. Y es probable que vaya a la optativa para buscar de su tema, ¿no? Entonces ahí vendría el planteo, ¿cuánto de verdad tiene que ser obligatorio? Pero yo no puedo pedir que se lea todo lo obligatorio y que además vaya y busque. Digo, hagamos un ejercicio más selectivo de lo obligatorio, ¿no? Pero mira que nos cuesta renunciar. ¿Cómo no va a leer esto? Y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y nos cuesta renunciar. Como cuando hay que recortar el programa, exactamente lo mismo. Claro. Y eso, bueno, ustedes son decisiones. También uno como docente los tiene que largar, digamos, y soportar la frustración que nos va a generar que, entre comillas, fracasen o que tomen ellos, digamos, porque en esta cosa de generar, que los chicos no sean autónomos, hay una cuestión nuestra de querer como controlar todo para que les vaya bien, ¿no? Porque consideramos que esta es la manera en la que ellos van a llegar. Entonces necesitamos también nosotros largarlos para que ellos puedan lograr ver qué es lo que pasa y que si no pasa lo que nosotros queríamos que pase, bueno, hacer un trabajo de replantearnos, bueno, qué pasó y en qué fracasé, porque es una frustración por ahí para uno decir, oh. Sí, nosotros somos un poquito controladores como docentes. Lo digo un poquito porque estamos a esta altura del año. Somos un poquito controladores. Cuando los estudiantes nos preguntan, nosotros somos de orientar, ¿no? O sea, ¿no te gustaría mejor leer este texto, ¿no? Claro. Y en eso el estudiante hace oficio de estudiante y nos lo hace. Te lo hago. Nosotros estamos seguros que no haría falta, pero es fuerte, ¿no? Quería decir algo. Tres cosas. Rapiditas. Como la rutina. No, pero sí, porque fue vinculada a la reciente intervención de ella. La primera es el tema del tiempo, que ya salió en el comentario que dijo la compañera, porque no el tiempo de todos es el mismo. El tiempo mío para que alguien aprenda no es el tiempo que alguien necesita para aprender, ni el tiempo que esta persona está dispuesta a dedicar a su aprendizaje. Porque todo aprendizaje, sobre todo en la escuela, hay una cuestión fundamental. Aunque una pregunta, ¿para qué aprendes? A no ver más la entonces, para cuando seas grande. pero es una respuesta demasiado honesta. Entonces, la pregunta es acá bien en relación al tiempo y a este error, porque en esta cuestión instrumental están enfocadas todas las cosas, todos los recursos, en definitiva, de la persona que está recibiendo. El tema del error, muchas de las cosas que vos estás diciendo pueden tener lugar, por ejemplo, en una revolución educativa, en una evaluación formativa, en todas estas instancias que tienen que ser certificadas. Absolutamente. El tema es también siendo está la bolsita que no está certificada, no existe. Yo te doy una vuelta de otra más, pero no existe. Lo que te dice la parte de calidad. Lo que no se mide, dice, no existe. Bueno, te la discutiría. No, lógico. Pero no en términos de, está bien que uno quiera saber, no en términos de medición numérica, sino saber si el otro está aprendiendo, si el otro avanza, si el otro desarrolla sus capacidades. O sea, está bueno saber eso para saber para dónde tendría que ajustar, enseñar más, ofrecer estrategias alternativas. Pero está claro que el desarrollo de estas habilidades de aprender a aprender tiene que ver también con que estamos en un mundo incierto, donde
sabemos qué va a pasar mañana. Entonces, ninguno de nosotros podría asegurar que si yo le enseño el contenido del agua, ¿no?, va a poder manejarse en la sociedad. Yo lo que puedo hoy enseñarle a un estudiante y tener algo de certeza, ¿no?, es que sea autónomo para tomar decisiones, para buscar información, para contrastar, para tener opinión, para ser crítico en un análisis, para poder discernir esto de aquello. ¿Con qué contenido? Con cualquiera, ¿no? Con cualquier contenido lo puedo hacer, porque no puedo enseñar una habilidad de pensamiento vacía de contenido. Y es más probable que en este mundo incierto le sea más útil eso que saber los estados del aula. Bueno, y eso no ha desaparecido todavía en la escuela, ¿no? Y entonces, hoy que hay diseños curriculares por capacidades o por competencia, todavía sigue la discusión entre contenido, sobre todo en la evaluación. Se sigue evaluando más el contenido que la capacidad, que si compara o no compara, ¿no? Si contestó que el gato es negro y el perro es blanco. Bien, sí, no sé ni qué hora es, ya estamos. Bueno, solo les dejo esta última, lo que les decía del lenguaje del pensamiento, ¿no? Les decía de las rutinas de pensamiento y les decía del lenguaje del pensamiento. Fíjense, el lenguaje frecuente, ¿qué pasó? Una pregunta a los chicos, ¿no? ¿Qué pasó en la Revolución de Mayo? ¿Qué pasó? Y los que trabajan con el lenguaje de pensamiento y metacognitivo, ¿qué evidencias tenés de eso que pasó, ¿no? Hacer una lista, la habilidad de pensamiento tiene que ver con priorizar. Uno hace una lista, podría, no siempre la lista de prioridades, a veces es de describir, ¿no? Podría ser cómo priorizar o qué describir. ¿Qué sabes? ¿Qué distinciones encontrás entre metacognición y autoevaluación? En vez de preguntarle qué sabés de metacognición, hago distinciones. ¿Cómo explicarías qué? ¿Cómo explicás? ¿Cómo argumentás? Decime, convenceme con argumentos, ¿no? O contame, ¿qué pasaría si? ¿Qué recomendarías como solución al problema? Predecir una solución para. Esto también lo van a encontrar. Hay un precioso libro de Perkins que se llama Un aula para pensar y tiene un capítulo que se llama Lenguaje del pensamiento. Y nada, o sea, suma, no es que esto resuelve, pero suma, que a nosotros nos daría lo mismo, en vez de preguntar qué pasó, explicarme, contame argumentos, mostrarme evidencias, etc. ¿Cómo? Ahora me agarró con una duda existencial porque hay dos libros. Uno se llama Un aula para pensar y otro se llama La escuela inteligente. Apostaría que está en Un aula para pensar, pero nada, me saco la duda, o como dirían los chicos hoy, googleé en uno de los dos, o Un aula para pensar o La escuela inteligente. En uno de los dos está el capítulo del lenguaje del pensamiento. Seguro que hay en YouTube, pero el capítulo no está digitalizado. Son libros viejos, no son libros nuevos. Así que seguramente debe haber. Un aula para pensar es uno y el otro La escuela inteligente. Sí. Es de varios autores, pero uno no se acuerda del primero, pobre. Segundo y tercero, no, claro, me acuerdo. Pero en algunos casos está un capítulo entero dedicado al lenguaje del pensamiento. Bien. ¿Alguien se quedó con algo, para decir una antigüedad, con algo en el tintero? ¿Con alguna pregunta, con algún comentario que quiera hacer? ¿Es trabajoso? Sí. Ustedes saben que yo nunca vengo con propuestas, claro, de 2000. ¿Es trabajoso? Sí. ¿Vale la pena? ¿Tiene sentido? Sí. Hagan la experiencia. Hagan un ejercicio de preguntarse a los chicos qué es pensar, hagan propuestas a los chicos que digan, que cuenten cómo aprenden algo y que la compartan. Pídanle a uno que cuente cómo aprende y que pídanle que use
una estrategia cómo aprende de otro compañero. O sea, todos estos ejemplos, si los usamos sistemáticamente, van a ir conformando estudiantes que no pregunten más, profe, este texto entra para el parcial o no entra para el parcial. Bueno, muchísimas gracias.